Buenas tardes a todos, bienvenidos una noche más al ciclo de conferencias Ciudades Romanas de Hispania. En esta ocasión tenemos a la profesora Carmen Aranegui de la Universidad de Valencia, que nos hablará de la ciudad de Saguntum. La profesora Aranegui es una de las figuras clave de la arqueología española en los últimos decenios. Fue catedrática de arqueología de la Universidad de Valencia, donde aún es profesora emérita. Destacan todos sus proyectos arqueológicos, tanto en la ciudad de Saguntum, de las que nos hablará hoy, como en la necrópolis de Cabezo Lucero, incluso el proyecto internacional en Lixus. De su larga trayectoria da buena fe los más de 100 publicaciones científicas que avalan lo que acabamos de decir, y también queremos destacar sobre todo su vocación científica hacia la sociedad a través de grandes exposiciones de las que ha sido comisaria, como Marco Antonio, rey de los Tartesos, o los íberos, príncipes de Occidente. Actualmente está muy involucrada en las líneas de investigación en torno a la arqueología de género, especialmente referida a la cultura ibérica a través de la iconografía de las llamadas damas. Seguro que disfrutaremos de una nueva espléndida conferencia de parte de la profesora Carmen Aranegui, con quien les dejamos. Agradezco al Museo Nacional de Arte Romano y a su directora, la doctora Trinidad Nogales, que me haya permitido participar en este segundo ciclo de Ciudades de la Tarraconense. En mi caso les voy a hablar de Sagunto, que es una ciudad litoral situada en el punto de unión de la vía de la costa y de la salida del área aragonesa hacia el Mediterráneo. El antiguo río Udiva es el que forma su límite septentrional y el abanico aluvial que construye este río en su desembocadura dota a la ciudad de posibilidades portuarias, lo cual es muy importante porque así pasó a ser la fortaleza norte del Golfo de Valencia, que es una extensa costa baja. El pasado histórico de Sagunto ha estado siempre presente porque el número de citas de los autores clásicos es muy abundante a lo largo de toda la historia de Roma. Y, por otro lado, también es un pasado que está presente en los restos monumentales que hay en la ciudad, como bien representó Van den Bingaerde en tiempos de Felipe II. Los autores clásicos y la tradición anticuaria, al hablar de la Segunda Guerra Púnica, que es un pasaje imprescindible al hablar de la historia de Roma, lógicamente mencionan Sagunto, porque también así la ciudad y sus habitantes se convierten en exponentes excepcionales de la tradición ibérica y romana, es decir, de la aproximación entre la cultura ibérica, la sociedad ibérica y la sociedad romana. Así, Sagunto es quizá el primer aliado explícito, con nombre propio, de las relaciones con Roma y también el mejor ejemplo de una helenización de un topónimo que aproxima también o inventa unos orígenes para la ciudad que la hacen próxima a Roma. Estos son temas que la investigación ha tratado, la investigación contemporánea ha tratado también convenientemente. El topónimo más antiguo de la ciudad es Arse. Así nos lo indican las monedas que con patrones de acuñaciones de plata de la dracma, patrones de la dracma, tienen en el reverso el nombre de esta ciudad completo o, digamos, abreviado. Esas acuñaciones están muy bien estudiadas por Pere Pau Ripollès principalmente y se datan entre el final del siglo IV y el principio del siglo III, por lo cual en ese momento nos encontramos con esa
reunión de datos, algo que trata de homologarse con los tráficos monetarios que vienen de Marsella y Ampurias, pero un topónimo ibérico escrito con letras ibéricas. Y en efecto, el topónimo Saguntum también lo tendremos presente en las acuñaciones de la ceca local, pero solo a partir de en torno al 140 antes de la era y en acuñaciones ya del patrón de las romano que tienen los dos topónimos durante un cierto tiempo, el topónimo Arse y el topónimo Saguntum, como vemos en la imagen de mano derecha inferior. Esto dio lugar a que la investigación filológica planteara que la ciudad tenía dos asentamientos. Uno que corresponde al nombre ibérico, es decir, un oppidum, Arse, y por otro lado un establecimiento de tipo colonial que se llamaría Saguntum. Y a tenor de la arqueología conocida, situaban normalmente el topónimo ibérico sobre la colina y el topónimo griego a orillas del mar. Esto tiene, digamos, posibilidad de matizarse, como vamos a ver a continuación. Y además hay que tener en cuenta que hacia los años 90 apareció una carta comercial en Ampurias, escrita en griego, que nombra a los saiganceos y en general hubo una asociación, una propuesta de asociación de que esa mención fuera relativa a Sagunto. Y entonces cambiaron los tercios, es decir, si había una ciudad que se llamó Saiganza y que era indígena, habría que situarla en el oppidum, es decir, en altura. Y entonces el asentamiento de al lado del mar pasaría a ser la antigua Arse. Todo esto indica la debilidad de los argumentos de la arqueología filológica, porque en realidad lo que ocurre es que cuando nosotros ya nos situamos en términos del estudio de los materiales, como es el caso de las monedas, pero también en el estudio arqueológico del término saguntino, que sin duda tiene dos sectores de interés, uno en altura, una altura relativa, son solamente 178 metros sobre el nivel del mar, pero luego un puerto a orillas del mar, las cosas se presentan de una manera distinta. Por otra parte, la arqueología también nos ha manifestado que esas citas de los autores clásicos que incluso remontan a la guerra de Troya, la fundación de ese punto que se llama Sagunto, pues resulta que no encuentran una correspondencia con la investigación arqueológica. Tampoco encuentra una correspondencia con la investigación arqueológica la existencia de templos dedicados tanto a Afrodita como a Artemis. Por lo tanto, hay que ver que hay que entender los términos de la investigación y de las citas, sobre todo de la investigación de base filológica, en relación a la justificación de la Segunda Guerra Púnica, que tiene que ver con, digamos, la legitimidad que tuvo Roma para desencadenar o llevar a cabo la ruptura de hostilidades de la Segunda Guerra Púnica. Cuando vamos a la arqueología vamos a encontrar que tanto las excavaciones de la parte alta, es decir, de lo que normalmente se entiende como oppidum o se entendió como oppidum, y de la parte portuaria que se llama el Graubeil, tienen secuencias iguales. Es decir, es que las secuencias dan una fase republicana, una reconstrucción imperial, en ambos lados con las mismas fechas. Uno con las características de un foro romano y el otro con otras características distintas, es decir, con un establecimiento de tipo portuario. Pero las fases constructivas son
contemporáneas, coetáneas, con lo cual se hace difícil el justificar que correspondiesen esos dos asentamientos a dos hechos, digamos, de fundaciones distintas y sociedades distintas. Y es más, si vamos a estudiar los flujos comerciales que tienen lugar en ambos establecimientos, el oppidum y el establecimiento costero, los flujos comerciales que les afectan, tenemos otra razón para igualarlos, porque en los siglos IV y III, Sagunto, en los productos, los bienes que le llegan por mar, los bienes que le llegan por importación, presenta un volumen importante y mayoritario de bienes que proceden del ámbito cartaginés, de Ibiza y del ámbito del Estrecho. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Púnica, después del año 202 antes de la era, vemos el predominio de las importaciones procedentes de Italia. Entonces, ese cambio indica que no hay un núcleo de los dos mencionados que fuese digamos, filo helénico y otro simplemente filo cartaginés. Es lo mismo, ocurre lo mismo, las secuencias estratigráficas son homogéneas en uno y otro lado y el flujo de importaciones también lo es. Entonces, la Segunda Guerra Púnica tiene lugar entre Roma y Cartago, como todo el mundo sabe, y se resuelve con el triunfo de Roma sobre Aníbal, que fue conmemorado y festejado y ensalzado por todas las crónicas romanas de la época. En cuanto a lo que puede aportar la arqueología que hemos realizado ya durante casi los últimos 40 años, podemos añadir un hecho que tiene un cierto interés, porque no voy a relacionar los episodios de la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica tiene lugar en la ruptura de hostilidades, incluye a Sagunto, Aníbal sitia Sagunto en el 219 y comienza la Segunda Guerra Púnica y los escipiones liberan la ciudad en el año 214. Es interesante que ya vean en esta foto aérea cómo la cima del castillo de Sagunto está articulada en dos sectores. Uno, que lo vemos más al fondo, es el sector occidental y luego hay una vaguada que conecta con el otro sector, que es el sector oriental, que lo vemos, digamos, en un primer plano. Pues bien, la muralla del sector ibérico hemos visto mediante excavaciones recientes que fue demolida. Y fue demolida y en los niveles de destrucción de esa muralla ibérica que está señalada con la flecha, han aparecido volardos de catapulta y elementos de destrucción violenta. Y luego aparece una reconstrucción. Pero en este caso sí que podríamos compaginar la información de Livio con los hechos que ocurrieron en Sagunto. Se dice que Sagunto, el oppidum ibérico, tenía unas murallas que no estaban hechas con cemento, que no estaban trabadas con cemento y que fueron demolidas para el hecho de la conquista o la toma de la ciudad por Aníbal. Aquí tendríamos ese punto, que es el punto de la demolición, y luego en unos colores más claros la reconstrucción de ese paramento, siempre situado en la parte ibérica, en el sector occidental del castillo de Sagunto. O sea, que veríamos que hay esa demolición, pero luego nos vamos a trasladar a la zona oriental, porque al mismo tiempo que se reconstruye esa muralla que había estado atacada del sector ibérico, vemos un fenómeno muy interesante que aparece en la zona oriental. En la zona oriental se construye un primitivo, un
antiguo espacio presidido por un templo de cela tripartita. Es simplemente un tetrástilo, no es un gran templo, pero hay una fase de construcción que nos remite a tipologías y a modelos romanos. El templo tiene delante del prónaos una cisterna revestida de opus signinum, bien hecha, y luego tiene otros muros que son más difíciles, digamos, de calificar en cuanto a la tipología a la que pertenecen. Pero eso ocurre a principios del siglo II. Es la reconstrucción de Sagunto más emblemática después de la Segunda Guerra Púnica, a principios del siglo II, antes de la era. Y entonces ahí sí que podríamos decir que además se suman a este tipo de estructura pública, de una intervención arquitectónica de carácter público, la presencia en un saquelum de una serie de estatuillas de bronce que estudió González Simancas y que son importadas, no son hechas localmente, algunas están hechas mediante la fundición en hueco, en las que vemos aparecer un cortejo báquico romano, una representación de Hércules romana, una representación de Baco y también con posibilidad una representación de Marte y quizá una representación de Venus. En cualquier caso, aunque las identificaciones son claras, porque el cortejo báquico está clarísimo, Hércules también y Dionisos Baco también, en definitiva aquí tendríamos un apoyo mayor para la conclusión a la que podemos llegar, y es que en el comienzo del siglo II verdaderamente es en ese exclusivo momento cuando hay dos comunidades instaladas en esa cima del castillo de Sagunto, en esa cima que abarca en su totalidad unas 10 hectáreas. La parte occidental mantiene las características de lo que había sido el oppidum ibérico, pero en la parte oriental se ve una instalación distinta, en la que cabría pensar, y es así como se propone en este momento, ¿no?, que es el momento de las dos sociedades, de las dos comunidades, la de origen ibérico y la de origen itálico. Y esa segunda composición de la sociedad saguntina, que ya no va a ser una asociación dual, sino una asociación de un encuentro de dos países, ¿no?, es la que también se refleja en las monedas, cuando a partir del 140 o de unas fechas de la segunda mitad del siglo II, vemos esas emisiones de tipología romana, con la cabeza galeada y la proa de nave, pero que mantienen esa doble toponimia, la de Saguntum en el anverso y la de Arse, escrito en ibérico, debajo de la proa de nave, en el reverso. O sea que aquí aportaríamos una conclusión basada en datos y que supera las propuestas que habían sido hechas por una investigación muy marcada por las fuentes filológicas. Ahí va a aparecer luego la importancia de esa instalación de qué tipo de... Es una deditio in fine, es una comunidad publicani. En este caso no tengo argumentos para optar por una solución o por otra. Pero lo que sí que es interesante es ver que aquel primer foro, digamos, aquel primer templo es muy importante para la ciudad, porque cuando en época medio augustea la ciudad se convierte en un municipio de ciudadanos romanos, aquel antiguo templo se convierte también en la cabecera y eje del foro municipal. Un foro municipal que hemos excavado y que conocemos bien y que se compone de edificios como aquel antiguo templo que se reconstruye, la cisterna que tenía delante se oblitera y
por lo tanto sube el nivel, porque, como hemos dicho, en parte se trata de un sector topográfico que tenía un desnivel, una vaguada, y hay unos muros de contrafuertes que permiten construir un foro de tipología romana muy claramente. Un foro que tiene una hermosa basílica, un foro que tiene una curia con un secretario, o sea, con un archivo al lado, que tiene todas las tabernas, un área porticada y que por su parte sur limita con un porticado doble en cuyo subsuelo hay una espléndida cisterna, porque el acueducto de Sagunto no llega a esta parte alta, sino que entra en cotas algo más bajas. Por lo tanto, aquí pasamos ya a esta época imperial que tiene una epigrafía muy rica, entre la cual hay que destacar el epígrafe de letras de bronce que estaba en el pavimento de la plaza pública del foro y que nos da a conocer a personajes de una familia que fue la más importante, digamos, de Sagunto, que fueron los Baebios. Neo Baebio Gémino construyó por un evergetismo, pero obligado también por un testamento, una parte o el pavimento, o dotó de pavimento pétreo a la plaza del foro de Sagunto, como muy bien estudió Geza Alfeldi. En el foro no se han recuperado gran cantidad de estatuas de mármol, más bien se han recuperado muy pocas estatuas de mármol y fragmentadas. Sin embargo, sí que se han recuperado fragmentos de decoración arquitectónica inconexos, pero que nos dan una serie de datos. El grifo que vemos en la primera imagen forma parte de un frontón, y eso es algo que tiene que ver con la zona del templo, aunque no podemos hacer una asignación estricta. Y luego vemos otra serie de fragmentos que son en realidad fragmentos menores y entre los cuales hay un alto relieve que representa a un personaje que parece ir vestido con la toga, aunque luce en su hombro la fíbula anular ibérica, en esa combinación que es característica de la historia de Sagunto. En ese foro también se ha recuperado una pieza excepcional que es un pedestal de estatua que menciona a Publio Escipión Africano Mayor y que en definitiva fue quien reconstruyó Sagunto. O sea que la ciudad, siglos después, se reconoce en su vinculación con los escipiones. Y esta inscripción, esta lápida, este pedestal inscrito, es un testimonio que cobra así un gran interés y que es excepcional en la epigrafía latina de la península ibérica hispánica, ¿no? Bien, el conjunto de la planificación de la romanización de Sagunto establece también una serie de un urbanismo que presenta una distribución en terrazas, es decir, en recuerdo del pasado de la vinculación de Sagunto con Roma, de los iberos de Sagunto con Roma, el foro se establece en la parte alta y alrededor, en torno del primer templo que tuvo la ciudad. Pero a una escala menor, en una cota inferior, se construye un hermoso, digamos, teatro. No un enorme teatro, pero el diámetro de la escena tiene 22 metros, el diámetro de la orquesta tiene 22 metros, pero es también una dotación que imprime ese carácter de ciudad y de ciudad bien dotada a la ciudad de Sagunto. Y allí veríamos ese conjunto que forma Foro Teatro. Foro Teatro que no quiere decir que el teatro fuese coetáneo. Se construye primero el foro municipal y las excavaciones que hemos hecho nos han indicado que
el Teatro de Sagunto se construye hacia el año 50 de nuestra era. También nos ha permitido ver la modulación de este teatro. Es un teatro que cuenta con las gradas de la orquesta, con una cavea articulada en 3 alturas, como es bastante habitual, y con una escena, con unas escenas semicirculares, con tres escenas semicirculares que están bien representadas. También las excavaciones nos indicaron que a finales del siglo II este teatro se amplió, y entonces es cuando hay que situar la cripta insumma cavea y las gradas que aparecen en la parte superior de la primitiva cavea, y también el espacio central, que está concebido como un altar insumma cavea, como ocurre en otros teatros bien estudiados. El abandono de este teatro lo datamos en el siglo IV, aunque no su demolición. Siguió siempre en pie, siempre estuvo ahí, a veces utilizado como si fuese un espacio para defender o fortalecer o evitar los ataques a la parte elevada de la ciudad. Pero en su época romana tendríamos una fase inicial hacia el 50, una ampliación considerable en el siglo II y un abandono en el siglo IV. Aquí también habría que hacer alguna alusión a la reconstrucción, principalmente de la escena y de parte de la cavea del Teatro de Sagunto, que ha permitido el disfrute de ese espacio por parte de los ciudadanos y la celebración de festivales de verano que siguen con éxito desde los años 90 hasta la actualidad y que han alcanzado una popularidad que es aceptada por la población. Bien. Sin embargo, el urbanismo de Sagunto prosigue y tiene el tercer punto a considerar en el circo romano. El circo romano nos va a dar la ampliación del ámbito saguntino hacia el siglo II de la era. Es de esa época. Y se sitúa extramuros. Y hay que decir que se conoce gracias en parte a la investigación de Bru y Vidal, porque en los años 60 del siglo XX fueron autorizadas las construcciones, o sea, se hizo un suelo edificable y hoy está lleno de edificios de pisos, con lo cual ahí hay que remontarse a la documentación importante que hay sobre Sagunto, y el plano de Laborde es el que nos da esa claridad de esa perspectiva de la ciudad, que tiene 3 grandes monumentos que nos dan esa urbanización en terrazas, que nada tiene que ver con las plantas campamentales. Es una urbanización de tipo helenístico, es una urbanización que a escala mucho mayor también se aplicó a Tárraco. Esas ciudades que van descendiendo hacia el río en este caso o hacia el mar en el caso de Tárraco. Bien, el circo, como digo, no se ve, prácticamente no se ve en la actualidad, pero sí que sabemos qué dimensiones tuvo, qué estructuras le corresponden y se encuentra debajo, algunas de esas estructuras y de su entorno se encuentran por debajo de edificaciones contemporáneas en la ciudad. Pero bueno, es un elemento que nos completa esa secuencia que tiene un cierto raigambre, una cierta
alcurnia, ¿no?, en lo que es el urbanismo de la ciudad, que no se traduce en los materiales empleados en la construcción, porque Sagunto no tiene edificaciones hechas con mármoles importados. Es una ciudad de caliza, estucada y pintada, pero escasamente es una ciudad de mármol. Y eso es aplicable a la arquitectura y a la epigrafía, ¿eh? O sea que hay que situarla en unas inversiones que tienen una cultura, que denotan una cultura urbanística y muy interesante, pero una inversión económica de tipo medio-bajo, esa es la pura verdad, ¿eh? Porque no tienen ese tipo de grandes columnas y de decoraciones arquitectónicas en mármol. Bien. Casi lo mismo ocurre a nivel de la necrópolis. La necrópolis, a lo largo de la Vía Augusta que pasa por Sagunto, ha dejado de ser perceptible, visible, porque está en la zona construida de la ciudad. Se documenta a partir de algún resto, como el edificio de friso dórico, que tiene ese toro, no un bucráneo, sino un toro, en sus metopas, o bien de algunos otros dibujos de épocas antiguas, algún mosaico que pertenecieron al área funeraria. Área funeraria que se encuentra, como digo, en la parte meridional de la ciudad y al lado del río y a lo largo de la Vía Augusta, y que tiene también una documentación muy importante en la epigrafía funeraria. La epigrafía funeraria de Sagunto es muy abundante porque se ha recogido en Sagunto desde hace 250 años, se viene recogiendo esa epigrafía y es la que nos da a conocer pues todo lo que es la onomástica y la sociedad saguntina a través de su aspecto funerario, que conocemos bastante bien para lo que es la dimensión de la ciudad y de su población. No podemos dejar de mencionar en el caso de Sagunto la cuestión del vino saguntino. El vino saguntino tiene una tradición que se remonta a los textos escritos, no solo a los restos arqueológicos. Tendríamos que considerar cómo Marcial habla de los cálices saguntinos y cómo Juvenal nos explica que el vino saguntino era de una calidad mediocre y que se utilizaba cuando los participantes de un banquete habían bebido ya demasiado, ¿no? Pero eso quiere decir que llegaba a Roma, porque si no, no lo hubiera dicho. Y luego, en los estudios que nosotros hemos podido hacer, como ya se sabía, se descarta completamente que los cálices saguntinos sean cerámicas sigilatas y nos inclinamos más bien a considerar que esas copas podrían pertenecer al grupo de las cerámicas de paredes finas, pero eso es una cuestión técnica que tiene una relativa importancia, es un detalle dentro de la cuestión porque son mencionados los cálices saguntinos y el vino de Sagunto es conocido en Roma. También el estudio de las ánforas ha sido muy importante porque nos ha dado a conocer la fabricación de ánforas Dressel 2.4 que, una vez identificadas como saguntinas por sí mismas, por las pastas cerámicas, pero también por sus centros de fabricación y muy fundamentalmente por sus marcas impresas, pues nos han permitido ver cómo hay un comercio que llega al sur de Francia, que atraviesa Francia, que sale hacia Britania, que llega también a Roma y que llega también a la zona del Estrecho. O sea que hay una circulación comercial del vino de Arce, de Sagunto, perdón, así como del vinagre, que es tan importante, que es también muy importante, que nos da ese tipo de certidumbre. Hay un vino saguntino
como hay otros vinos tarraconenses igualmente importantes o quizá más importantes. Es bastante interesante todo lo que se refiere al estudio de la centuriación, que los trabajos de María Jesús Ortega, de Orengo y de Palet han podido confirmar para el área saguntina. El área saguntina tiene una centuriación amplia y, por otro lado, bien, como digo, estudiada con metodología moderna. La última es la que he citado. Y, por otro lado, en esa zona encontramos una distribución de villas romanas, ¿no? Con reiteración de algunos elementos que nos hablan del procesado de la vid y, por lo tanto, de la producción de vino. Bien sea desde la iconografía o bien sea incluso desde la ritualidad. Es muy interesante ver el conjunto de exvotos de bronce de época ibero-romana recuperado en la montaña frontera para poder, como hicimos en un estudio colectivo, ¿no?, que presentamos al homenaje a Nicolini, pues como pudimos allí demostrar o intentar proponer que en ese punto elevado, en esa montaña próxima a Sagunto, esos depósitos de exvotos y otros datos venían a plantear la celebración en Sagunto de las Vinalia. Y luego, posteriormente, en una época ya plenamente romana, del Medio Imperio, del culto a Liber Pater, porque la epigrafía así lo demuestra. Y la epigrafía empieza con lápidas escritas en ibérico, para seguir luego con lápidas escritas en latín. Y las representaciones son también interesantes, ¿no?, con esos personajes heroicos, desnudos, que pertenecen al mundo de la sacralidad, y luego los oferentes que llevan el pallium y que están siempre con una copa en la mano, que se ve regular porque estas imágenes son pequeñas, pero que es así, y que se distinguen por sus distintas coronas. Es curioso el ver la corona estrellada, la corona torreada. Son distintos personajes, todos de una misma época. En esa época también hay que tener en cuenta que el puerto de Sagunto sigue vivo, y el puerto de Sagunto tiene en sus principales activos el movimiento de ánforas, el movimiento de productos envasados en ánforas. Hemos estudiado, no tan bien como hubiéramos querido, la arqueología subacuática, pero hay una concentración de hallazgos en torno a lo que es este punto del Grauvell, que es el puerto de Sagunto, que nos da toda la cronología que se observa también en la parte elevada y en la parte terrestre del puerto. O sea, la arqueología subacuática como un factor importante y deseablemente, digamos, nos hubiera gustado trabajar más en este campo, pero no ha sido posible, entre otras cosas por la ampliación del puerto actual de Sagunto. Pero bien, también sabemos que el puerto de Sagunto permanece hasta el puerto romano y prerromano de Sagunto, ibérico y luego romano de Sagunto, permanece activo hasta el siglo VI y que luego realmente es un espacio abandonado, también porque en esa época posterior al siglo VI el movimiento de la navegación de altura, del comercio de larga distancia, decrece enormemente, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí tendríamos que tener ese punto de vista, la correlación de los yacimientos y de los hechos que tienen un aspecto urbanístico, tienen un aspecto social y tienen también un aspecto del entorno de la ciudad y todo lo que pueda favorecer, completar esas hipótesis planteadas desde muy antiguo para la investigación de una ciudad que siempre ha estado presente en el estudio de la arqueología y de la historia romana hispánica. Con todo, hay que decir que los saguntinos no destacan ni a nivel provincial
ni a nivel estatal. No destacan quiere decir que no se generan genealogías, familias que pasen del nivel municipal a un nivel, digamos, provincial o a un nivel metropolitano. Y, por lo tanto, tienen esa característica, no dan una serie de personajes o personalidades que eleven el cursus y pasen a tener una importancia fuera de Sagunto. Sin embargo, hay un detalle que no es menor, es simbólico, pero sí que tiene que ver con el reconocer esa tradición saguntina federada a Roma, fiel a Roma y a sus intereses. Y es que Sagunto es la única ciudad fuera de Italia que cuenta con un magisterio de salios, con un colegio de salios. Ya en la época de las excavaciones de Conyngham, que fueron en el siglo XVII, no, XVIII, ya en ese momento se recogieron inscripciones que mencionan a pontífices salios y a maestros, a magíster y pontífices y, en fin, entre los cuales destaca la familia Baevia y la familia de los Fabios. Esa es una distinción que es única porque tampoco es común en Italia, donde solo 7 ciudades tienen este sacerdocio, que es el de los antiguos guerreros itálicos, que a veces se asocian a Marte, pero que es una distinción honorífica, pero que tiene un valor de tipo ritual y religioso, pero no un valor de promoción de personalidades concretas hacia cargos que les, digamos, eleven por encima del nivel municipal. Bien, aquí tenemos un togado procedente del área del Teatro de Sagunto, que se conserva en el museo local. Es una de las pocas esculturas de mármol que han perseverado, porque realmente hay muy pocas. Y por otro lado, yo creo que con este resumen he cumplido el objetivo de esta comunicación sobre Sagunto y les agradezco su atención y la atención del Museo Nacional de Arte Romano.